Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos. Bueno, por supuesto que también le digo a todos aquellos que nos escuchan a la distancia. Vamos con una pregunta. ¿En dónde estamos? Y estamos en CX30, Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, esa es nuestra web. Por otro lado, te digo que en Facebook salimos por el dominio en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Te suscribís, te podés suscribir a ese canal, es gratuito y ahí tenés todo el material informativo de análisis que realizamos en cada una de nuestras columnas. Por supuesto que es un material segmentado, editado columna a columna en un trabajo de edición que realizan Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián. Espero que estés bien, Damián, está en controles ahora mismo, permitiendo esta salida al aire de este día martes 28, de este día martes 28. También estamos saliendo en vivo por 30 TV en YouTube, así me dice Damián. Muchas gracias, Damián. También en vivo entonces por 30 TV por YouTube. Ahora mismo nos podés ver en vivo. Estamos por recibir al diputado, al doctor Felipe Schipani. Vamos a conversar con él acerca de tareas legislativas que están desarrollando en este momento. Repasaremos un poco el tema FENAPES, en qué concluyó esa comisión de investigación a FENAPES, los resultados que han tenido, bueno, las consecuencias que eso traerá ahora hacia la justicia, también hacia las autoridades de ANEP y por supuesto que ante la opinión pública. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás? Rubén, buena mañana, un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia del programa. Pero estás de vacaciones, te veo distendido, de sport. ¿En qué lugar estás? Estoy en Río en este momento. ¿Estás en Río de Janeiro? Exacto. Mirá, ¿te tomaste unas vacaciones? Unas vacaciones previo a la rendición, Bu- cargando energías. Bueno, me parece muy bien, Felipe. Gracias por estar con nosotros igual, ¿eh? En vacaciones y el diputado está con nosotros compartiendo un momento de su columna. Mirá qué lindo ahí. ¿Cómo está Río? Río, bueno, con un clima espectacular, ¿no? 25, 26 grados, no hay grandes calores, pero se puede hacer playa, se puede pasear. Claro, No conocía la verdad esta ciudad y es una ciudad fascinante, ¿no? sí, claro. Realmente fascinante. Y qué diferencia de clima, ¿no? De estado del tiempo, ¿no? 25, 26 grados, decís, acá estamos con 8 grados, ¿viste? Una cosa así, 9 grados. Sí, bueno, y acá están en invierno, ¿no? Los brasileros se quejan de que hace frío. Claro, claro, sí, sí, es una ciudad, incluso Río, que es así, es veraniega todo el año prácticamente. Ese es el invierno de ellos, más o menos. Claro. Claro, claro. Bueno, me alegro un montón, Felipe, que disfrutes esas vacaciones ahí y a cargar pilas, ¿no? Se viene una actividad intensa ahora con la rendición de cuentas. Bueno, sí, ayer hubo una reunión importante en la torre ejecutiva, en donde hubo anuncios, creo que trascendentes, de la ministra de Economía particularmente, ¿no? Sí. Vaticinando un crecimiento por encima de las expectativas anunciadas en febrero de este año, Mm, que eran del entorno del 3,8 del producto. El Ministerio de Economía vaticina un crecimiento del 4,8, sí. casi llegando a 5 puntos del producto, lo que habla, bueno, de una economía que está en un proceso de franca recuperación y que es una rendición de cuentas que se va a financiar justamente con el crecimiento económico. Ujú. Hay una ampliación del gasto importante, que no están definidas aún las cifras porque están por estas horas afinando el lápiz previo al jueves, que es el día en que vence el plazo de presentación de la rendición. Ujú. Pero hay una expansión del gasto que va a estar cerca de los 150, 200 millones de dólares. Y eso se va a financiar con crecimiento económico, ¿no? Sin un impuesto más, como se prometió en campaña electoral. Y una rendición de cuentas que ayer se ratificó va a tener foco, bueno, en el tema en el que tanto hemos hablado e insistido en este programa, relativo a la transformación educativa, ¿no? Ujú. Que me parece que es de las reformas más importantes que tiene que afrontar en esta etapa el gobierno, sumado a un refuerzo importante del rubro de seguridad, en donde se prevé
dotar a las fuerzas policiales de más efectivos, ¿no? Se está hablando de tratar de sumar 1.500 efectivos más a la tarea policial, Ujú, y una fuerte apuesta también a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Destinando recursos a esos fines, y un incremento en el salario de los funcionarios públicos para poder, bueno, finalmente que los funcionarios públicos puedan recuperar el salario real perdido, ¿no? ujú. Otra de las promesas que ha planteado el gobierno, de que si bien obviamente en determinado momento se tuvo que optar entre la generación de empleo y el aumento salarial, bueno, hoy, en virtud de este crecimiento que se está anunciando, es oportuno poder empezar a aumentar esos salarios de los funcionarios públicos. O sea que es una rendición de cuentas, creo que es muy importante, y que, bueno, da la pauta de un país que está creciendo, de un país que se ha recuperado rápidamente, y un país que está cosechando lo que sembró, ¿no? Porque yo creo que esto no es producto de la suerte o de la fortuna, esto es producto de una política que se mantuvo a lo largo de la pandemia, de mantener los motores de la economía abierta, de ser responsables en el gasto. Y bueno, y hoy estamos, creo yo, cosechando con dificultades, obviamente, porque los efectos de la pandemia aún se arrastran en el mundo entero, Claro. porque también los efectos de la guerra hacen que materias primas tan importantes como los combustibles si, sigan subiendo a nivel internacional el precio del petróleo, pero pese a todas esas dificultades, el gobierno viene sorteando las mismas, y bueno, y los anuncios de que se va a seguir generando empleo, de que se prevén crear 40.000 puestos de trabajo más, bueno, yo creo que dan cuenta de un país que está en un proceso de crecimiento muy importante, y bueno, y los datos matan el relato, ¿no? Porque creo que estos datos que son fruto de, de la estadística, de alguna manera controvierten todo el relato que desde el Frente Amplio de PIT-CNT se ha montado, de que poco menos estamos en una situación de catástrofe. Sí. Eso no es así. Y bueno, y el tiempo es un buen consejero, y lo va a dejar en evidencia. Felipe, hiciste un muy buen resumen de lo que expuso la ministra ayer. Si fueras alumno de economía, creo que la ministra te ponía un sobresaliente muy bueno, por lo menos, ¿no? Porque hay cosas muy halagüeñas. Todo eso que tú decís lo destacó ella. Bueno, el incremento del producto 4,8, dice que se va a llegar este año. Eso es un incremento importante, el Producto Bruto Interno del país. También habló de eso que tú dijiste al final, la creación de 40.000 puestos de trabajo, porque claro, se sale de esto con, ella lo explicaba muy bien, con más productividad, ¿no? Con más trabajo, más productividad. Es decir, con inversión, con producción de riquezas. Es decir, que hasta ahora el tiempo le está dando la razón a este gobierno en cuanto a las medidas que tomó en pandemia. No olvidemos que estamos en un mundo en pandemia, 2 años, a muchísimos países les fue muy mal, les está yendo muy mal por otras medidas, porque tomaron otras medidas, porque fueron a aquellas medidas restrictivas, ¿te acordás? Veíamos por todos lados, en Alemania, en Inglaterra, incluso en Francia. Bueno, ni que hablar acá al lado, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros queridos hermanos argentinos, pero con un gobierno desastroso, que tuvieron el récord de cuarentena. 9 meses estuvieron cuarentenados en un estado prácticamente de sitio, ¿no? Como de excepción. Uruguay no fue por ese camino. Uruguay fue un país excepcional, adoptó ir viendo las situaciones, no apagar todos los motores de la economía, dejar gran parte de esa economía en funcionamiento, en actividad, y no aplicó restricciones, sino que restringió por sectores, ¿no? Cuando era el momento de hacerlo, porque era necesario, bueno, se restringió la actividad educativa por temas de contagio, por temas estrictamente sanitarios, pero el país seguía libre, podíamos todos circular por la calle, salir, ir al súper, salir de compras, y muchas, por supuesto, actividades de producción siguieron caminando. Eso trae aparejado estos números, es así, trae aparejado todos estos números y esta posibilidad
de que el país, bueno, comienza un proceso de reactivación económica. La tasa de desempleo bajó. La tasa de pobreza también, habló de que estaba en el 10, creo, 10 y poco, 10, no me acuerdo cuánto, cuando en el 2019 estaba en el 8,8 la tasa de pobreza. Es decir, que a pesar de 2 años de pandemia, Uruguay va saliendo de la situación penosa económica. Y por otro lado, hay un relato. La oposición, escuchás a la oposición y es todo lo contrario. Estamos en el país de las ollas populares, de que se está hambriando la gente, de que no hay trabajo, que se están perdiendo puestos de trabajo. ¿Cómo estás viendo ese panorama en lo político? Está complicado convivir políticamente así. Y bueno, es evidente que el Frente Amplio del PIT-CNT, en una especie de operación pinza, están, bueno, procurando sembrar un clima de descontento, falseando un relato, como tú decías, Mm, porque la situación del país es otra. ¿Hay dificultades? Por supuesto. ¿Todavía arrastramos algunos problemas de la pandemia? Por mm, supuesto. ¿Tenemos un problema con la pobreza? Lo tenemos. Lo cierto es que ha venido bajando. mm, El año 2021 ha experimentado una baja en relación al año 2020, que fue el peor año, donde más mm, fuerte pegó la pandemia. claro, Y seguramente con estos números de crecimiento económico, bueno, la pobreza va a seguir bajando, y fundamentalmente con los recursos que se han volcado. Se han mm, duplicado el rubro destinado a la transferencia social, y eso me parece que es significativo. Aquí no ha habido un gobierno ausente, un Estado ausente. claro, Recordemos todos los recursos que se destinaron al fondo coronavirus, justamente para atender la situación de los más vulnerables. Hubo un Estado muy presente. sí, Los jornales solidarios que votamos su prórroga hace poco en el Parlamento, mm, hay políticas sociales fuertes que forman parte, Rubén, del ADN del Estado uruguayo, ¿no? De lo mm, que yo llamo el ADN ballista, mm, las instituciones ballistas, ¿no? mm, Que es la fuerte presencia del Estado, que es la asistencia a los sectores más vulnerables. Por eso cuando aparecen discursos que hablan de neoliberalismo, ¿no? Y hablan del derrame, eh, Uruguay no conoce, no sabe lo que es eso, porque han pasado gobiernos de todos los signos políticos, mm, pero la asistencia social del Estado se ha mantenido a lo largo del tiempo porque forma parte de nuestro ADN. Y esta pandemia no fue la excepción. mm, Claro, el Frente y el PIT-CNT tienen que inventar ese relato, ¿no? De que de un lado están los que monopolizan los sentimientos de solidaridad social, de apoyo a los sectores más vulnerables, y de otro lado están los que solo favorecen a los sectores ricos, ¿no? Que ellos intentan individualizar en ese concepto que manejó la calle Pou del Maya Oro, que nada tiene que ver con esa deformación que han hecho. claro, Pero yo creo que a veces es complicado eh, faltar tanto a la verdad cuando es la propia realidad la que cada uno de los uruguayos experimenta. Y mm, ha habido, sin dudas, una mejora del empleo. mm, No teníamos niveles de desempleo tan bajos desde el año 2015, Rubén. sí, Desde el año 2015, que no había niveles de desempleo del 7,7 como hay hoy, y va a seguir bajando, de acuerdo a los anuncios hechos por la ministra de Economía, sí, porque hay una economía que está creciendo, porque hay inversión que está llegando al país, mm, porque ha aumentado la inversión también de capitales uruguayos, y la inversión es la única forma de generar empleo, de generar trabajo, y eso se va a ir sintiendo en la economía. Por eso yo vaticino un año 2023 de crecimiento económico, de generación de empleo, de recuperación salarial, ¿no? Allí los trabajadores van a sentir que mm, les entra realmente nuevamente dinero a su bolsillo, se recupera el salario real perdido, mm, y bueno, yo creo que vamos a terminar este gobierno, si bien todavía falta, estamos recién en la mitad, en inmejorables, mejores condiciones que las que asumió en marzo del año 2020, claro, con procesos de reforma importantes en marcha. mm, La reforma educativa es central y mm, este gobierno la está impulsando
y la va a concretar. Y eso me parece que es significativo para el país. La reforma de la seguridad social, ¿no? Tenemos Enfatizó en en dos un... renglones, ¿no, Felipe? En la reforma de la reforma de la seguridad social, pero también la educativa, que tú, bueno, lo venimos tratando contigo hace tiempo, el tema educativo, y también el tema de la seguridad pública, porque reforzar recursos también económicos para el Ministerio del Interior, incorporar más efectivos policiales, más personal al ministerio, eso también es importante. La otra medida a destacar es que el gobierno tuvo una estrategia económica muy interesante. Optó por ampliar la base en la pirámide de trabajo, la base piramidal, y no ir rápidamente a la recuperación del salario real. Es decir, más gente con empleo es muy importante para un país. Se lo ha hecho como medidas económicas inteligentes en distintos momentos de la historia, ¿no? ¿Qué es mejor? Que hayan recuperado el salario real unos pocos o que muchos más puedan trabajar y con un salario real perdido que tampoco es catastrófico, porque ese salario real, por lo general que se perdió, se está hablando del salario real de los empleados públicos, ¿no? Que no son los menos privilegiados, o si vos querés, los menos perjudicados en materia salarial y en materia de trabajo. Por ese lado creo que también se instala el relato del Frente Amplio ahí, planteando, y del PCNT, ¿no? Planteando esa catástrofe de la pérdida del salario real. Totalmente. Yo creo que en los grandes rumbos estratégicos Mm, el gobierno acertó. sí. Acertó en la pandemia, ¿no? Cuando el propio presidente de la República marcó el camino. Bueno, Mm. vamos a la libertad responsable. Vamos a mantener los motores de la economía encendidos. No, no vamos a la cuarentena, no vamos a cerrar todo y a No vamos a la subsidiar a renta todo el básica mundo, universal, ¿te acordás? a Que la renta planteaba, básica universal. y era A ver, endeudarse más. es contrafáctico, digo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos aplicado las recetas del Frente Amplio del PCNT? ¿Estaríamos como estamos hoy? Bueno, yo me animaría a decir que no. Y no. El gobierno le invocó con claridad. Mm. Y en esa definición del salario versus el empleo, también fue un rumbo estratégico en la que el gobierno acertó. Mm. Porque claramente, si tú estás necesitado de generar empleo, pues tenés una situación de dificultad económica como tuvimos en plena pandemia, bueno, tenés que optar por la generación de trabajo y resignar el salario real, resignar Mm. el aumento salarial. Mm. Que convengamos, no estamos hablando de que hubo una drástica pérdida de salario, estamos hablando de algunos puntos, Sí. pero que ahora se están recuperando con el corolario de la generación de 50.000 puestos de trabajo más 40.000 que se anuncian. Mm. Y Rubén, vamos a estar llegando, si todo sale como se espera, a cifras récord de desempleo en el país, Mm. récord a la baja, ¿no? Ujú. Seguramente estemos en los niveles más bajos de desempleo si todo sale como se vaticina. Bueno, y Desde eso el es producto. 2015, ¿no? Desde el 2015 para acá, por lo menos. Mm. Estamos en el 7,7. Sí, Se sí, prevén 40.000 puestos más de trabajo. sí. Bueno, yo creo que vamos a estar en niveles récord de empleo. eh, y bueno, y eso habla de una política económica sumamente acertada. Mm. Y bueno, y otra de las cosas que ayer planteó el presidente Lacalle a los ministros, salir a contrarrestar ese falso relato, ¿no? A ver, que se evidencia en hechos concretos, lo hemos visto en todo el episodio de FENAPES, ¿no? Sí. Cómo nos acusaron de persecución sindical, de persecución política, Mm. declaraciones del Frente Amplio horribles, pero se viene el episodio de Villa Española, Ah, sí, ¿sí? iba a ir ahí. Ahora viene el episodio de Villa Española. ¿Cómo En ves eso donde, ahora? en donde el Frente Amplio, partiendo de la propia intendenta, ¿no? Bueno, futura candidata a la presidencia, salió a construir un relato Sí, sí. de persecución política, como que el gobierno estaba interviniendo un club deportivo por su simpatía con el Frente Amplio, pero quedaron tan en evidencia, quedaron tan en offside, tan pegados, que los propios denunciantes de esta situación ante el Ministerio de Educación y Cultura salieron a decir que ellos eran frente amplistas, que todos los denunciantes eran frente amplistas, más uno de ellos
fue candidato a diputado, es militante del Frente Amplio desde hace 30 años. Anunció esa persona que había hablado antes con Fernando Pereira desde hace un buen tiempo, porque hace 3 años que no se convocan elecciones en el club, porque se están violando los estatutos. Y lo que hizo el Ministerio de Educación es lo que hace comúnmente con todas las instituciones que tienen personería jurídica, vela porque se cumplan sus estatutos y cuando hay una denuncia interviene. Pero quisieron transformar esto en una especie de persecución política del gobierno a Villa Española por su afinidad con el frente, pero quedaron tan pegados, la intendenta quedó tan regalada, porque los propios denunciantes, frente amplistas, ellos salieron a decir que no había ninguna persecución política, que en el club simplemente no se estaba cumpliendo el estatuto, no se estaba cumpliendo con ese precepto básico democrático de cualquier institución de convocar elecciones como prevé el estatuto todos los años, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso siempre hablamos acá de si será importante establecer un marco legal que le dé un marco estatutario a los sindicatos, cosa que a ellos no les va a gustar mucho, porque pasa con cualquier asociación civil, en este caso Villa Española. Si no cumplís con los estatutos, si pasan años, si no renovás autoridades, ¿cómo estarán esos libros de actas? Bueno, es necesario que el Estado intervenga, si no tenemos ahí una ausencia de Estado. Es todo lo contrario de lo que ellos dicen. El Estado, al contrario, nos tiene que llamar digamos, a tranquilidad que el Estado en esas situaciones interviene, como pasó con Casa de Galicia. Pero ellos, todo lo contrario, ellos instalan el relato de un gobierno autoritario, injerencista, ¿no? Porque esto ya lo ataron con Casa de Galicia, no sé si escuchaste a Marcelo Abdala, que dijo, con Sí, sí, sí. motivo de la fecha del golpe de Estado, del 27 de junio, planteó democracia también es no intervenir, como interviene este gobierno en Casa de Galicia, ahora en Villa Española. Democracia es no generar más hambre en la población, bueno, todo ese tipo de cosas que ellos siempre instalan, ¿no? Y ya ataron rápidamente este tema. La intendenta de Montevideo también últimamente está planteando cosas realmente, para mí, desde el punto de vista de la retórica política y en su calidad de intendente, muy sucias, ¿no? Llegó a hablar de que se está vaciando Antel, porque el gobierno le concede, bueno, se deroga esa disposición de la ley de medios de Mujica, que realmente es un mamarracho, ¿no? Porque es no permitirles acceder a lo digital, a radio, a televisiones del interior, a canales cables del interior. ¿Qué problema puede haber con eso? En esta época del mundo que no se puede acceder a una señal digital, me parecía una cosa increíble. Bueno, ellos lo plantean también como una especie de política concentradora de riquezas. Fíjate a dónde llegan. Sí, es privatizadora. No, no, a ver, Privatizadora. pero a ver, yo creo que cuando un relato político se desajusta tanto, difiere tanto de la realidad, no es creíble. Y creo que es lo que está ocurriendo con el relato que intenta construir el Frente. Alguno se lo puede creer, pero basta mirar un poco en perspectiva para advertir de que es producto solo de una mente muy creativa, ¿no? Por ejemplo, este episodio vinculado a a los datos de Internet. ¿Mm? Eh, para empezar, se ha dicho algo que no es cierto. Antel nunca tuvo el monopolio, ¿no?, legal de los datos. Tenía el Ajá. monopolio de hecho, pero fue justamente la justicia, el máximo órgano de justicia de este país, que es la Suprema Corte, Mm. la que declaró inconstitucional el artículo 52 de la Ley de Medios, la Exacto. que justamente prohibía que otro prestador brinde el servicio de datos. Mm. Fue la propia Suprema Corte la que estableció que no había ningún monopolio legal. Ya. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, cumplir con un dictamen del Poder Judicial, con un dictamen del máximo órgano de justicia de este país, y Ujú. habilitar a quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo de la ley Ujú. a prestar el servicio de Sí, Internet. Y desmonopoliza ese seguramente, servicio. exacto, y seguramente lo mismo hará con todos los prestadores de cable de todo el país Claro. por un principio de equidad, de igualdad, para que lo hagan. Pero a ver, este debate ya es un debate viejo Además, Felipe, está en la lógica del mercado, desmonopolizar, ¿no? Y también viste que viene muy en consonancia con la libre portabilidad numérica. Es decir, el mercado está demostrando que se abarata el precio de los celulares.
bajó el precio de Internet. ¿Por qué? Por la competitividad, por la competencia que se instala. Totalmente, Es para totalmente. beneficiar al usuario, a todos nosotros. Es eso. Pero estos debates que se plantean por parte de un Frente Amplio que sigue anclado a concepciones de antaño, me hace acordar a esa pretensión de inventar la rueda permanentemente. Ya está absolutamente demostrado que cuando las empresas públicas compiten, se beneficia al ciudadano, se beneficia al usuario porque bajan los precios, porque Claro, mejora la calidad del producto, claro. porque las empresas públicas se fortalecen. ¿O acaso qué pasó con Antel cuando compitió en la telefonía celular, ¿no? Que se decía de que íbamos a Sí, la destrucción de Antel. Bueno, Antel es líder del mercado y hoy claro. tenemos una oferta de telefonía celular muy buena. Ujú, ¿Qué se decía el último episodio, ¿no? Cuando se habilitó la portabilidad numérica, ¿no? ¿Qué decía Molina? Al mm, que no hemos escuchado, ¿no? Increíblemente. mm, Ya está curado de espante, seguramente que se quemó con leche y no vuelve a hablar. Pero ¿qué claro, decía Molina con la portabilidad? Van a fundir Antel. Bueno, Antel ganó a partir de allí 25.000 nuevos clientes, Rubén. ajá, ¿Y qué va a claro. pasar con los datos? Se va a fortalecer Antel, porque Mm, es una empresa robusta, porque es una empresa que tiene un arraigo muy fuerte y que brinda muy buenos servicios. Se va a claro, fortalecer Antel y se va a beneficiar el usuario que va a poder acceder a mejores productos. Porque claro. también es bueno para Antel y para cualquier empresa pública la competencia, porque la hace ser mejor. A ver, Seguro. son conceptos básicos Sí. que lamentablemente no entran en la Y bueno, forma de... son cabezas, viste, que ya sabemos que son cabezas socialistas, el estado de planes. Ellos hablan siempre de un estado de planes de asistencia, de planes solidarios. Son cabecitas petrificadas que se han Sí, quedado atrás del muro de Berlín. sí, 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 están ahí, sí, están ahí. Y lamentablemente el muro de Berlín está cerca, porque es Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, y se nos viene de la región, ¿no? Fíjate los disparates de Petro, ¿no? Lo que ha planteado ahora en Colombia. ¿Qué problema van a tener los colombianos con un régimen así? ¿Qué problema? Porque es todo lo contrario de lo que estamos hablando, todo lo contrario. Es no aceptar estas cosas tan básicas, ¿no? La libre competencia, el libre emprendimiento, la libertad de las actividades económicas y un Estado que esté presente. Lo que se precisa es un Estado eficiente, dinámico, moderno, que haga cumplir todas las reglas de acuerdo a derecho, ¿no? Las reglas de conducta, de comportamiento en todos los ámbitos. Bueno, Felipe, se viene entonces una rendición de cuentas. Eso va a ser ya para... Y bueno, ingresa el jueves al Parlamento y Ujú. ya la próxima semana comparece el Ministerio de Economía y así empezamos el tratamiento en la comisión primero y, y 45 días después, seguramente a mediados de agosto, la Cámara de Diputados la termina aprobando y pasa al Senado. Perfecto, perfecto. Bueno, seguiremos con ese tema entonces, Felipe, que es muy importante, ¿no? Se vienen cambios en el país a partir de esa rendición de cuentas. Cambios importantes en educación, en la seguridad social, en la seguridad pública, una reactivación del mercado que esperemos que continúe a pesar del contexto mundial en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas vacaciones. Disfrutá todo lo que puedas ahí, así cargas pilas y venís con toda la fuerza. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un placer, un saludo a todos los que nos escucharon. Buena mañana. Muy buena mañana, gracias por estar con nosotros, Felipe. Seguimos en contacto ahora, vamos a una pausa, Damián, y recibimos al diputado Gabriel Gianoli. Quédate ahí.